Pues todos son bienvenidos. Teníamos necesidad de tener este momento de poder hacer oración también para nuestros hermanos, para este joven Miguel que se encuentran con necesidad y la verdad es que si no fuera por nuestro Señor, si no fuera por nuestro Dios, ¿qué sería de nosotros? La verdad es que solamente en Él tenemos refugio, en Él tenemos consuelo, fortaleza y sobre todo nuestros hermanos, nuestros amigos, pues ahorita están en necesidad también de tener ese consuelo y esa fortaleza en el Señor. Sabemos que Él es bueno, Él es fiel y también estará ayudando a nuestros hermanos. Esa es nuestra confianza. Todos son bienvenidos. Le damos gracias a Dios por este día, esta mañana en que podemos abrir las Escrituras. Quisiera el día de hoy, con el favor de Dios, compartir sobre una pregunta. Es una pregunta muy importante que vemos en la Escritura. Aquí aparece en la presentación el tema, el título: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y es precisamente el mensaje que vamos a estar abordando el día de hoy. Quiero invitarle para que podamos nosotros abrir la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 19. El Evangelio de Mateo, capítulo 19. Quiero invitarle, vamos a leer aquí lo que nos habla en el verso 16. Dice aquí la Escritura: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Hasta aquí vamos a tener la lectura y quiero invitarle para que hagamos una oración, pidámosle al Señor nos ayude para entender su palabra. Gracias te damos, Señor, gracias por el privilegio que tenemos de poder abrir las Escrituras y de tener estos relatos tan importantes registrados para nosotros. Gracias por este bendito libro, Señor, donde están escritas tus palabras, Señor.
Y tú bien nos dices, Señor, que tus palabras son vida, Señor. Que tus palabras son es viva y eficaz, Señor. Queremos pedirte que las palabras que están en este libro bendigan nuestras vidas, Señor, edifiquen nuestra fe, fortalezcan nuestra alma, pero también, como podemos hoy observar, Señor, nos encaminen, nos dirijan a la salvación y nos lleven, Señor, en ese camino, Señor, que tú has mostrado y has trazado y nos lo has dejado revelado a través de tu palabra. Oh Señor, que todas aquellas personas que están lejos de la salvación puedan ser atraídas por ti, por tu Espíritu, Señor. Que tu palabra ilumine su ser, y también rogamos que el día de hoy nos ayudes a nosotros a poder entender estas Escrituras, y a través de ella tu nombre sea glorificado en nosotros, Señor. Gracias te damos por esta palabra, por este momento, y nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues aquí nosotros, al leer este relato, nos habla la historia de un hombre. Primeramente nos dice que es un hombre. Hay un pasaje paralelo, es decir, otros evangelistas también contaron este relato. Usted lo encuentra ahí en Marcos 10, en Lucas 18 también viene este relato, contado por distintos evangelistas, el evangelista Marcos y el evangelista Lucas. Bueno, este relato ahora que vemos en Mateo nos describe a este hombre. En Marcos capítulo 10 no lo vamos a ver, solamente lo refiero. En ese relato que viene en el verso 17 en adelante, está el Señor Jesucristo caminando, va caminando, y de repente se acerca un hombre, dobla su rodilla y le dice estas palabras: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y ahí es la escena, ¿no? Nos da otro detalle el evangelista Marcos. Y bueno, pues de alguna forma este pasaje ilustra una serie de preguntas que se hace el uno al otro. Vemos aquí como un intercambio de cuestionamientos. Primeramente, el cuestionamiento de este hombre hizo dos preguntas muy importantes. Como hace 8 días hablábamos, también esta es una de las preguntas más importantes que encontramos en la Biblia, y pocas personas se la hicieron a Jesús. Muchas personas estuvieron delante de Jesús, tuvieron ese privilegio de recibir una instrucción, una enseñanza muy clara de Cristo, y pocas personas hicieron las preguntas precisas o necesarias o más adecuadas sobre la salvación y sobre la vida eterna. La ocasión anterior precisamente era un hombre que se acercaba y le preguntaba: Maestro, ¿son pocos los que se salvan? Y en este caso ahora vemos a un hombre que se acerca y le dice: Maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Este hombre pareciera que estaba más cerca precisamente de su propósito. Pareciera que su intención era muy importante o muy adecuada, de querer conocer qué es lo que él necesitaba hacer para alcanzar la vida eterna. Su pregunta es muy interesante y es una de las preguntas más importantes que vemos en la Escritura. Pero también Jesús responde a esa pregunta. Después el joven nuevamente lanza otra pregunta, y es lo que vamos a profundizar. Pero yo quiero que de alguna manera entendamos algo para introducirnos en este mensaje, amado. En este mensaje yo creo que tú has podido ver en la Biblia que hay distintos momentos donde Dios hizo preguntas. Hay preguntas muy importantes que Dios ha hecho en la Biblia, y eso es lo que queremos ver en la primera diapositiva. Las preguntas que Dios hizo, o sea, solamente lo refiero, hay distintos momentos donde Dios hizo preguntas. ¿Acaso Dios necesita conocer, saber, aprender algo del hombre? ¿Por qué Jesús o por qué Dios ha hecho preguntas al hombre? La Biblia dice, por ejemplo, en los evangelios, en el evangelio de Juan, por ejemplo, dice que Jesús mismo no se fiaba de los hombres, porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de los hombres. Eso lo dice ahí en Juan capítulo 2, verso 24. O sea, Jesús no tenía necesidad de que alguien le informara, le notificara.
Pero ¿por qué en la Biblia observamos las preguntas que hace Dios? Otra pregunta muy particular la vemos, seguramente usted la ha leído. Cuando Dios está ahí en el Edén y empieza a buscar al hombre, ¿cuál es la pregunta que le hace a Adán? ¿Recuerda cuál es esa pregunta? Le dice, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú? O sea, ¿acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Sí sabía. El hecho es de que Dios pregunta porque quiere tener precisamente comunicación, una interacción con el hombre. Y esto revela el propósito de Dios, eso nos muestra el deseo de Dios, el interés de Dios, y nos muestra también la gracia que Dios tiene. O sea, Dios siendo un Dios sublime, lleno de gloria, como decía el salmista, viene, se acuerda del hombre y tiene misericordia de nosotros, se acerca que somos polvo a nosotros, se acerca a Él, porque Dios es un Dios que está interesado en su creación, está interesado en cada uno de nosotros, y entonces se acerca a nosotros, y esas preguntas manifiestan precisamente el deseo de Dios de querernos ayudar. De querer acercarse a nosotros, de conocer lo que hay en nuestro corazón, nuestros pensamientos, pero no solamente porque Él es Dios, sino porque nosotros mismos abramos nuestro corazón para hablar con Él, para hablarle a Dios, para decirle lo que hay en nuestras vidas. Eso es una de las razones por las que en la Escritura vienen preguntas, cuando Dios hizo preguntas al hombre. Ahora, también en la Biblia vemos muchas preguntas, y particularmente la mayoría de las preguntas la vemos del hombre hacia Dios. Los hombres le hacen preguntas a Dios, y a veces le hacen preguntas a Dios a manera de queja, a manera de reproche, a manera de pedir explicación, de exigir una explicación. Por ejemplo, en el libro de Job, un hombre que estaba enfrentando un momento de dificultad, pues es un hombre que se hace muchos cuestionamientos. Y dentro de esos cuestionamientos, en el libro de Job, a veces algunos eran hasta en reclamo a Dios. Señor, ¿pero por qué permites esto? Señor, pero mira, si yo he sido un hombre íntegro. También vemos en el libro de Salmos, en el Salmo 73, el salmista Asaf le hace preguntas a Dios. Le hace algunos cuestionamientos a Dios, o sea, dentro de su ser él preguntaba cosas. Y bueno, el hombre hace muchas preguntas a Dios, pero mire, de la gran cantidad de preguntas que el hombre ha hecho a Dios, pocos han preguntado lo que estamos observando en esta mañana. Pocas personas han preguntado eso. Pocas personas llegaron a hacer esas preguntas. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? O como decían en el libro de los Hechos, aquellos hombres, tanto el carcelero como aquellos judíos que al escuchar la palabra de Dios se compungieron y decían, varones, hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Esas preguntas son pocas en la Biblia. Yo quiero decirle algo muy importante. A Dios no le disgusta que nosotros le preguntemos. Yo creo que Dios quiere que nosotros le preguntemos. Pero también nosotros debemos de ser personas que podamos comprender qué pregunta le puedo hacer a Dios. Algunas personas le preguntan en este tiempo a Dios, Dios, ¿me quieres hacer rico? ¿Me vas a dar riquezas? Dios, ¿me vas a dar esta persona? ¿Me vas a poder entregar a mis enemigos en mis manos? Y quizás buscarás solamente sus propios intereses, sus propios fines. Pero pocas personas preguntan conforme al propósito de la voluntad de Dios. Dios no se disgusta de esas preguntas, me refiero de las preguntas que el hombre le hace a Dios, pero sin embargo Dios lo que quiere oír es preguntas como estas, que haya corazones que estén interesados en la vida eterna, en la salvación, dispuestos a oír sobre la salvación. Y amado, yo creo que ese es el propósito de que Dios también nos permite que nosotros estemos hoy reunidos y podamos abrir las Escrituras. Vamos a pasar entonces a ver este tema o este mensaje, particularmente esta pregunta: ¿qué bien haré para tener la vida eterna?
Decíamos, es una de las preguntas más importantes en este tiempo. Y es una de las preguntas más importantes que vemos en la Biblia. La pregunta, ¿usted considera que la pregunta era una pregunta equivocada de este hombre? ¿Podríamos pensar que es una pregunta errada, equivocada? No, yo creo que la pregunta manifiesta el interés que este hombre tenía sobre la salvación, sobre pensar en la eternidad. ¿Qué cosas vendrán o que vendrá la eternidad y él estar listo para esa eternidad? Él quería estar preparado para entrar a la vida eterna. Es decir, seguramente esa pregunta refleja que este hombre era un hombre que no pensaba solamente en las cosas de esta tierra. Y qué curioso, porque dice que era un hombre rico. A veces una persona, pues cuando tiene riquezas, dice la Escritura ahí en Proverbios, que el tormento del hombre es su riqueza, del hombre rico es su riqueza. Entonces está preocupado en el dinero, en sus recursos, en qué lo invierte, en cuidarlo, en ver cómo se utiliza, si se usa bien, si no se está desperdiciando. Y a veces esas cosas lo tienen con sus pensamientos solamente en muchas cuestiones de este mundo, en los pagos, en los ingresos, en los egresos, en estar pensando en cuántas personas tiene a su servicio, cuánta gente está trabajando y si realmente son personas que están a lo mejor rindiendo lo que él les está dando como sueldo. Entonces piensa en muchas cuestiones. Era un hombre que estaba pensando en las cosas de esta tierra, pero mire, la pregunta es muy curiosa. Se acerca a Jesús a preguntarle en la vida eterna. Es decir, que sus ojos no estaban solamente pensando en su riqueza. Él tenía también una noción y un conocimiento de que vendría una vida eterna. Entonces la pregunta es esa: Señor, ¿qué bien debo de hacer para tener la vida eterna? Esa es la razón de la importancia de esta pregunta. Este hombre sabía que el día que muriera, sus riquezas no iban a poder ser canjeadas para él comprar su pase o su boleto a la eternidad. Sus riquezas no le iban a servir de nada. Sus riquezas no le librarían ni de la muerte, ni de la enfermedad, ni de ningún padecimiento que le pusiera al borde de la eternidad. Él en algún momento tendría que dar ese paso, el paso a la eternidad. Y esa es la misma situación de todos nosotros, amado. Un día tú vas a dar ese paso, un día yo voy a dar el paso a la eternidad. El asunto no es cuándo, el asunto es si estarás preparado, estarás listo para dar el paso a la eternidad. Y este joven sentía que a lo mejor podía ser en cualquier momento. Por eso la urgencia y la necesidad de acercarse a Jesús y aún hasta reconocerlo como un maestro, como un rabino, ponerse de rodillas y decirle: Maestro bueno, tú eres el que enseñas la verdad, tú eres el que tienes el conocimiento claro de la eternidad. ¿Qué debo de hacer, Señor, para tener la vida eterna? Seguramente era un joven que sabía que en cualquier instante podía pasar a la eternidad. Amado, yo quiero decirte algo, eso es una realidad para todos nosotros. En cualquier momento podemos pasar a la eternidad. En cualquier instante. Tú y yo podemos dar ese paso. Podemos dar ese paso, daremos ese paso, y el asunto es saber si estamos listos para darlo, para dar ese paso. Así es que por eso este joven, este hombre, a pesar de que tenía riquezas, él tenía algo muy claro: yo tengo que dar un paso a la eternidad y no me siento listo. Por eso fue con esta pregunta: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces, amado, yo quiero decirte que esta pregunta es muy importante. Piensa en esta pregunta, y si esta pregunta, este mismo joven le hiciera esa pregunta a un predicador de este tiempo, a esos que te hablan de la prosperidad, a esos que te hablan de un falso evangelio, a esos que están buscando nada más estar ellos bien y sentir a lo mejor ellos tener ahí la popularidad y no estar pensando en el alma y en la eternidad de la persona, no estar pensando en la gloria de Dios y buscar que las personas encuentren y alcancen la salvación de su alma. ¿Qué sería de este joven si se hubiera acercado a un predicador, de muchos predicadores que hay a lo mejor en este tiempo y que solamente están hablando engaño y mentira a las personas?
¿Qué le hubiera predicado? No, pues tú tienes que dar tu dinero a los diezmos, tú eres una persona que seguramente Dios lo que busca en ti es un grande hombre, ve en ti un hombre exitoso y sin miedo al éxito, porque es la frase que ahora tienen muchos predicadores. Sin miedo al éxito, sigue ahí prosperando. Y hermano, no te olvides de los diezmos. Y trae aquí tus ofrendas. Y hermano, pues si quieres yo puedo ser tu mano derecha en este asunto, en este negocio. Y mira, los predicadores de este entonces le pondrían una medida o le pondrían un mensaje que obviamente no es de acorde a la Escritura. Pues si quieres entrar a la vida eterna, pues repite conmigo esta oración. Solamente repite conmigo esta oración y tú vas a entrar a la vida eterna. Si tú quieres ser una persona que alcance la vida eterna, mira, ven, bautízate. Vamos a bautizarte en este momento porque tú no has sido bautizado y entonces necesitas ser bautizado para encontrar la salvación. Entonces lo llevarían por distintos caminos y no le guiarían a ver su estado espiritual, su condición. Seguramente otras personas le dirían, mira, pues con que tú vengas todos los días de reunión aquí, tú seas un fiel congregante, estés aquí con nosotros, tú recibas el Espíritu Santo y recibas un don, entonces tú vas a tener la vida eterna. Y de muchas maneras le dirían los predicadores. Pero la verdad es que desafortunadamente tenemos todo ese grupo de personas y de movimientos y de asociaciones religiosas porque el hombre ha errado. Hemos errado en el estudio de las Escrituras. Y a veces el hombre sigue más al hombre que seguir a la palabra de Dios. Sigue lo que le dijo el pastor, lo que le dice su agrupación, lo que le dice su denominación, lo que le enseñaron en ese lugar y no sigue lo que dice las Escrituras. Amado, por eso muchas personas, decíamos hace 8 días, son de los que procuran entrar, pero no van a poder. Muchas personas son de las que procuran entrar, pero no van a poder. ¿Sabes por qué? Porque hay un error, o sea, la gente está errando a causa de los falsos evangelios, a causa de los falsos predicadores, de las falsas doctrinas. Y es otro de los males que tenemos en este entonces. Sin embargo, mira, la verdad, Dios en su misericordia, en su amor, en su compasión hacia nosotros, siempre nos puede dirigir a la verdad y quiere dirigirnos a la verdad. Ahora Dios ha dispuesto, amado, que también seamos dirigidos a la verdad. Y este día fue un día muy particular para este joven, porque no se acercó a un rabino cualquiera, no se acercó al líder de la sinagoga, no se acercó a un maestro, a un predicador, a un falso profeta, a un maestro ahí falso. Realmente se acercó al Hijo de Dios y ese es precisamente lo hermoso. Yo creo que cuando Dios ve el corazón y esos corazones que están dispuestos de querer conocer al Hijo de Dios, Él nos va a traer a su presencia. Es decir, Dios nos dirige a la presencia de Cristo, nos acerca a su Hijo para que conozcamos la verdad y podamos alcanzar la vida eterna. Ese día llegó para este hombre. En el Evangelio de Juan dice que nadie puede venir al Hijo si no le fuere dado del Padre. Y ese día fue un día especial para este joven, para el joven rico. Dios le permitió coincidir, tener el momento. No era una casualidad, era una diosidencia. Era un momento donde Dios había trazado los caminos de ambos para que se encontraran el uno al otro y pudiera este joven hacer la pregunta importante. Y es lo mismo que hace Dios en nosotros, amado. Dios no pone momentos particulares, casualidades. Dios realmente hace un plan en nuestra vida para que nosotros podamos encontrarnos con Él. No son casualidades, sino que Dios realmente tiene un diseño, una estrategia, tiene un plan perfecto para nosotros. Así es que debemos de agradecer eso y darle gloria a Él. Amén. Por otro lado, este momento particular, este momento especial, era realmente especial porque esta pregunta deja ver el interés de este joven, un joven necesitado, un joven que realmente requería atender y encontrar una respuesta. Ahora, creo que la pregunta
es clara porque el joven, en primer punto de esta segunda diapositiva podemos ver, el joven creía que tenía que hacer algo. Y eso es una realidad. Este joven sabía que tenía que hacer algo. Lo primero que podemos aprender aquí en este relato es que el joven en su interior sabía, yo tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo, o sea, algo me hace falta. Algo me hace falta para encontrar y para alcanzar la vida eterna. Él tenía que hacer su parte. Él tenía que hacer algo en su vida para salir de ese estado espiritual y encontrar la salvación y poder encontrar el camino a la vida eterna. Él tenía que hacer algo. Y por eso va y busca a Jesús. Es lo primero que hizo, buscar a Jesús y preguntarle directamente a él. Sabía que Jesús no le iba a engañar, no le iba a mentir. Él había oído seguramente cosas de Jesús, que él era un hombre que hablaba la verdad, era un maestro diferente a los demás maestros, él enseñaba con autoridad. Había muchas personas que al preguntarle cosas se admiraban de su enseñanza, de su doctrina. Entonces este joven rico sabía que la pregunta a Jesús era la más adecuada para que se la respondiera a él. Entonces, amado, por eso se acerca a Jesús y él sabe que tiene algo que hacer en su vida. Pero también algo que debemos de aprender aquí es que Jesús le responde. Y mira, la respuesta aquí en el segundo punto es que Cristo también creía que él tenía que hacer algo. Es decir, este joven le pregunta, vamos a verlo aquí en el verso, en Mateo capítulo 19, el verso 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ahí es la pregunta del joven. Y decíamos, este joven entonces creía, reconocía, entendía en su corazón, su conciencia, su ser, le decía: tengo que hacer algo para encontrar, para alcanzar la vida eterna. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que Jesús también creía que este joven tenía que hacer algo. Y bueno, Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Mas si quieres entrar en la vida eterna, en la vida, dice, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Ese es el punto 3 de esta diapositiva. Jesús lo lleva al consejo divino. ¿Qué es lo que el hombre necesita para encontrar la vida eterna, para alcanzar la vida eterna? Jesús lo orienta a guardar los mandamientos. Jesús lo está invitando a considerar, le está llevando a que él considere su vida. ¿Cómo está tu vida a la luz de los mandamientos de Dios? Ese era el propósito de Jesús en ese instante. Le dice: los mandamientos debes de guardar. Ahora, pareciera que si aquí dejamos las cosas, pareciera que Jesús le está diciendo a este joven que la salvación se gana por obras. Y algunas personas pudieran chocar con esa idea y decir: no, la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Y es cierto, realmente la salvación no viene por obras, pero Jesús le está llevando a que él lleve una vida que agrada a Dios. Una vida que sea de acorde al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Y vamos a ir entendiendo algo. Pero cuando Jesús le quiere llevar a los mandamientos, quiero explicar un poquito sobre esto. Por ejemplo, en la Biblia vienen distintos mandamientos. Particularmente en el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros vienen distintos mandamientos. En el libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, vienen distintos mandamientos. Ahí en esos libros, en esos 4 libros, vienen muchos mandamientos. Pero usted sabe, por ejemplo, en Éxodo 20, ahí vienen los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son leyes morales de Dios. Dentro de lo que está escrito en estos libros, no solamente vienen mandamientos morales o leyes morales. En estos libros vienen otras leyes que había en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. Había muchas otras leyes.
leyes ceremoniales para que ellos hicieran las ofrendas, los sacrificios, qué animalito, qué borrego, qué becerro es el que iban a presentar delante de Dios, cómo lo tenían que escoger, cómo tenía que estar ese animalito que sería presentado en ofrenda. Había leyes para cuidar esos aspectos. Leyes de las ofrendas, leyes de los sacerdotes para lavarse, purificarse y poder entrar al lugar donde se ofrecían todas esas cosas. Bueno, hay distintas leyes. Leyes también que eran civiles para el pueblo de Israel, leyes que tenían que ver con cómo podían poner un orden en cuestión a lo mejor de la relación con su prójimo. Si su vecino tenía ahí a lo mejor un animal salvaje o un animal doméstico y de repente ese animal se le escapaba del corral y lastimaba o afectaba su siembra, ¿qué tenía que hacer para restituir? Todas esas leyes estaban ahí estipuladas, leyes civiles, leyes sanitarias, por ejemplo, leyes sanitarias para cuidar precisamente la salud de toda esa comunidad. ¿Qué tenían que hacer en ciertas situaciones que ponían en riesgo? Por ejemplo, había leyes para la lepra, era una ley sanitaria. Cuando una persona enferma empezaban a aparecer ahí llagas en su piel, tenía que ir al sacerdote, el sacerdote lo evaluaba, lo mandaba a aislarse 7 días y después de 7 días lo volvía a revisar y veía cuál era la apariencia de esa llaga que había ahí en su cuerpo y veía si cambiaba o si no cambiaba, si se ponía de tal color, si se veía profunda o era solamente superficial, y todas esas cosas era para cuidar la salud, eran leyes sanitarias. El sacerdote definía si era una enfermedad sumamente peligrosa, contagiosa como la lepra, entonces ordenaba el sacerdote que esa persona saliera del campamento, no podía estar con las personas reuniéndose porque estaba con una enfermedad muy contagiosa. Era una ley sanitaria. Y así vemos distintas leyes. Pero la Biblia hace referencia a estas leyes también, las leyes morales. Y los 10 mandamientos son leyes morales. Ahora, cuando la Biblia nos habla ahí en Colosenses capítulo 2, y nos habla en Hebreos también, nos habla en otros pasajes que Cristo precisamente ahora con el nuevo pacto que Jesús hizo, las leyes del Antiguo Testamento quedaron invalidadas. Quedaron, ya no son de cumplimiento en este tiempo. Se refiere a las leyes ceremoniales, los rituales para relacionarnos con Dios y buscar el favor de Dios. Ya no se deben de guardar esas ordenanzas, esos ritos, esos sacrificios, esas ofrendas, poner ahí el incienso, poner ese tipo de ofrendas delante del altar para agradar a Dios. Esas son las leyes que quedaron abolidas. Jesús hizo un único sacrificio, no fue un cordero, fue él mismo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que Dios proveyó para ese sacrificio único, auténtico, verdadero, puro y santo que fue ofrecido por nosotros para que pudiéramos encontrar la salvación. Ahora, Dios hizo eso para nosotros. Y bueno, pues ya no debemos de guardar esas ordenanzas ceremoniales. Pero las leyes que siguen vigentes son las leyes morales. Y a esas hizo referencia el mismo Señor Jesucristo. Nosotros aquí hemos compartido a veces estudios de los evangelios y particularmente un sermón muy particular, el Sermón del Monte. Ahí en Mateo capítulo 5 Jesús dijo en el verso 17, Mateo 5 verso 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces Jesús vino a cumplir las leyes. Dice: porque de cierto os digo que hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesús hacía referencia a la ley. ¿Y a qué ley se refería? ¿A los sacrificios, a las ofrendas, a las leyes ceremoniales? No, se hacía referencia a la ley moral de Dios. Y por eso más adelante en este mismo sermón él explica sobre las leyes morales.
Habló sobre la ira, ¿no? Sobre el homicidio. Por ejemplo, ahí en Mateo 5:21 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿A qué está haciendo referencia? A una ley moral dada en el Antiguo Testamento. Bueno, pues eso fue dicho en los antiguos. Yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable de homicidio. Y después enseña sobre el adulterio, y así está hablándonos de la ley moral de Dios en esta porción de las Escrituras. Bueno, lo estoy refiriendo, ¿por qué? Porque la ley moral de Dios sigue vigente, amado. Los mandamientos de Dios siguen vigentes, y más en este tiempo debemos nosotros de tener cuidado sobre los mandamientos de Dios, es decir, de cuidarlos, de guardarlos en nuestra vida, pero también de predicarlos o de compartirlos. Porque si tú te das cuenta, en este tiempo lo que se busca hacer en la humanidad es dejar los mandamientos de Dios y establecer sus propias leyes. Antes se valoraba la vida, y ahora la vida pues está queriendo pues ver como a lo mejor algo que no es bueno para el hombre, sobre todo si el hombre está enfrentando problemas, le estorba en su vida, en sus planes. Por ejemplo, el aborto. El aborto es un homicidio desde el punto de vista de las Escrituras y de Dios. Entonces, eso es algo, y la gente está haciendo leyes para favorecer ese tipo de prácticas, y así muchas otras cosas que van en contra de los mandamientos de Dios. Entonces yo quiero decirte que por eso es un tiempo en donde tenemos nosotros que tener en cuenta la palabra de Dios y sus mandamientos. ¿Qué hizo Jesús regresando a este pasaje del joven rico? Jesús lo lleva a mirar la ley moral de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Qué le dijo a ese joven? Tienes que guardar los mandamientos. Ahora, los 10 mandamientos se pueden resumir en 2 mandamientos. Vamos a ver ahí en la diapositiva. El primero de ellos es amar a Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento dice es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? En eso se resumen los mandamientos. Entonces, en la Biblia esos mandamientos, sobre todo los 10 mandamientos, primeramente los primeros 4 mandamientos nos hablan de la relación entre Dios y el hombre. Y yo solamente quiero que los recordemos para que podamos tener presente esto. ¿Usted recuerda cuáles son esos mandamientos? El primero de ellos nos dice: yo soy tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Está en Éxodo capítulo 20, del versículo 1 en adelante. Ahí usted encuentra esos mandamientos. El segundo mandamiento nos dice: no te harás imagen alguna y con el propósito de adorar. O sea, no hagas imágenes para que le rindas culto y adoración. Ese es el segundo mandamiento que encontramos también ahí en Éxodo 20. El tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y estas leyes son muy importantes, amado, son muy importantes en este tiempo. El hombre las ha olvidado o la religión las ha cambiado. El hombre busca acomodarlas a sus propósitos, sus intereses, y a veces las modifica según quiere tener un propósito. También otro mandamiento, el cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y el día de reposo quiere decir un día de descanso donde tú busques tener un día pues con plena libertad de estar acercándote a las cosas de Dios. No quiere decir que es el único día que vas a buscar a Dios, sino que es un día donde dejas todos tus afanes, actividades para estar con tu familia, para estar buscando las cosas espirituales, para poder tener un descanso aún físico que pueda ser benéfico. Y sobre todo, precisamente, algo benéfico en el sentido espiritual. Entonces, esos mandamientos buscan cuidar la relación entre Dios y el hombre. Están establecidos para poner esas leyes que regulan la relación entre Dios y el hombre. Pero también la segunda sección de esos 10 mandamientos, los 6 restantes, nos hablan de la relación entre el hombre y su prójimo. El hombre y su próximo, la persona que está ahí a su lado, la persona que está cercana a él.
Son leyes para regular esa relación. Y el primer mandamiento en este bloque es el de honra a tu padre y a tu madre. O sea, el ámbito familiar, para cuidar precisamente la relación ahí. El sexto mandamiento es: no matarás. El séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Aquí el octavo mandamiento: no hurtarás. El noveno mandamiento: no dirás falso testimonio. Y el décimo mandamiento: no codiciarás. Son leyes muy sencillas y que cualquier persona puede comprenderlas, entenderlas. Pero un estudio de estas leyes, la verdad, siempre ayuda a comprender todo lo que implican estos mandamientos. Quiero decirle que en este tiempo ya pocas personas meditan en estas palabras. Y la Biblia dice que el mandamiento de Dios, la ley de Dios es perfecta. La ley de Dios es perfecta. Los mandamientos de Dios son santos, son buenos, son justos. Esa es la ley en la cual debemos de mirar. Ahorita en la sociedad o en las naciones se dictan leyes que le quieren dar permisos a los hombres y libertades, como se le llama. Le nombran libertad. Tener libertad de decidir sobre su cuerpo, sobre sus relaciones, qué relación va a tener o quiere tener. Y las leyes quieren favorecer esas decisiones. Quieren sentir el amparo de la ley, quieren sentirse ante el cobijo de una ley humana. Pero mira, gracias a Dios, Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Aunque tengan el cobijo, el amparo, el aval de una ley de esta tierra, hay conductas que el hombre está viviendo y lleva a cabo que nunca tendrán el amparo y el aval de la ley de Dios. Y la vida eterna consiste en que el hombre mire no las leyes humanas, sino la ley de Dios. La ley de Dios. Jesús dirigió a este hombre en su inquietud y en su deseo de querer alcanzar la vida eterna. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús lo encamina a algo muy importante. Le lleva a la vida eterna. Amado, vamos a volverlo a ver aquí en Mateo capítulo 19. Jesús le dice a este hombre, le dice al final del verso 17: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces Jesús está llevando a este hombre a que evalúe su vida. ¿Cómo está tu vida? Y lo lleva a enfocarse a los mandamientos. De hecho, vamos a verlo aquí, mire, en el verso 18, este hombre le dijo: ¿cuáles? O sea, como para estar más seguro, ¿cuáles mandamientos? A ver, ¿cuáles de toda la ley me estás hablando? Las ofrendas, sacrificios, los holocaustos, ¿qué leyes me estás hablando? Y Jesús le dice cuáles mandamientos se refiere él. Fue muy claro el Señor diciéndole los mandamientos, la ley moral de Dios. ¿Cuáles? Le dice Jesús: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús lo encauzó lo encauzó de una manera precisa a este hombre para que no se confundiera y no se justificara. El hombre podría ofrecer muchas cosas. Por ejemplo, Salomón un día, cuando dedicó el templo, sacrificó cientos de corderos, miles de corderos, los puso ahí en el altar. Puso corderos ahí para dedicar el templo a Dios. Pero, amado, nada de esos corderos realmente pueden traer salvación. Eso solamente era la sombra y la figura de lo que vendría a ser el Señor Jesucristo. Él fue el Cordero de Dios que se dio por nosotros. Se ofreció para que nosotros fuéramos perdonados. El hombre no puede hacer nada para poder alcanzar la salvación. Es decir, no hay cosa que pueda ofrecer el hombre a cambio de su salvación.
Y aquí era la confusión, o puede ser la confusión en este pasaje, que algunas personas pueden tender en un extremo o en otro. Hay quienes dicen que solamente es por fe, solamente por fe la salvación viene. Tú solamente créelo, tú solamente pídelo, tú solamente recibe, tú solamente ten mucha fe en Dios y verás que Dios va a hacer el milagro en ti. Y ese es un extremo, los que piensan que solamente por fe. El otro extremo es pensar que por las obras los hombres son salvados. Algunas personas a veces dicen: hermano, es que mire, yo creo que Dios ya me perdonó porque yo ya me porto bien, yo ya dejé esto, yo ya he hecho estos cambios, mi familia reconoce que he cambiado en estas cosas. Es más, apenas tuvimos una plática y todos estaban realmente diciendo que yo era una persona que he cambiado mucho. Y bueno, entonces hay personas que ponen su confianza en eso, en el hecho de que hacen buenas obras, tienen cambios. Yo quiero decirte que Jesús, cuando le dice a este hombre que mire los mandamientos, es porque Dios espera de aquella persona a la que ha perdonado, espera que esa vida sea una vida que ahora camine en integridad. Es decir, cuando una persona está en el pecado, se arrepiente de sus pecados y viene a pedirle perdón a Jesús por sus pecados, Jesús está dispuesto a perdonar esos pecados, quiere perdonar los pecados de los hombres que se arrepienten, están ahí contritos, humillados delante de Él, pidiendo y suplicando el perdón de sus pecados. Jesús quiere perdonar los pecados de esas personas. Pero de ahí en adelante, Dios lo que espera es que el hombre esté caminando en integridad, guardando su palabra, cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces Jesús encamina a este hombre a que no solamente reconozca la necesidad de encontrar la salvación, sino también a que este hombre decida caminar en la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas? Seguramente hay muchas personas ahorita de las que procuran entrar, que quieren hacer la voluntad de Dios, que han querido acercarse a Dios, se reúnen en lugares, están asistiendo a congregaciones, están escuchando la palabra de Dios, etcétera. Hay muchas personas que están visitando congregaciones, escuchando estudios ahora a través del internet y a través de estos medios. Todo eso es bueno, amado, pero mira, yo quiero decirte una cosa. Tú lo que necesitas primero es que Dios perdone tus pecados. Y en segundo lugar, necesitas caminar en la voluntad de Dios. Es a lo que Jesús guiaba a este joven. Si este joven cumplía esto, llevaba a cabo esto, entonces podía encontrar y alcanzar la vida eterna. Entonces sí implicaba algo que tenía que hacer él. La otra parte la hace Dios, es decir, la salvación, el perdón de los pecados lo da Dios. Pero este joven tenía que caminar ahora en esa integridad y en esa rectitud. Y Jesús lo lleva precisamente por esa razón a ver los mandamientos, a guardar los mandamientos de Dios. La pregunta aquí podría ser: ¿por qué mandó Jesús que el joven guardara los mandamientos de la ley moral? Y mira, vamos a ver lo que aparece ahí en la diapositiva. Porque es imposible andar en Él, o sea, andar en Cristo, andar con Dios, sin andar en sus mandamientos. Una persona que dice: yo ando en Cristo, yo estoy en Cristo, estamos en Dios, dice, pero está fumando, está diciendo mentiras, está diciendo malas palabras, está ahí a lo mejor haciendo cosas indebidas en el teléfono, en la computadora, está a lo mejor haciendo cosas malas ahí en su trabajo, negocios turbios, chuecos, metiendo facturas falsas, engañando a su patrón, a su jefe, a sus compañeros de trabajo, está haciendo algún mal, algún robo, algún ilícito, algún fraude, está estafando, está robando, está mintiendo, está despreciando a sus padres,
está olvidando a sus padres, los tiene ahí, la verdad, muy mal, o sea, los ha ofendido, habla mal de ellos a sus espaldas, etcétera. Entonces, pues realmente es una persona que no está en Cristo. Aunque él diga, yo he nacido, yo ya me bauticé, yo hice una oración de acepta a Cristo, pero esa persona no está en los mandamientos de Dios. Amado, solamente es de labios para afuera, porque en la realidad y en la verdad, esa persona no está con Cristo. No está en Cristo. Es imposible andar en Dios o caminar con Cristo si tú no andas en sus mandamientos. Y eso es lo que Dios quería que este joven entendiera, por eso tenía que evaluar su vida. A ver, joven, ¿tú tienes realmente el interés en la vida eterna? ¿Cómo está tu vida? Los mandamientos sabes, debes de guardarlos, tienes que llevarlos a cabo. Amado, esto es algo que Dios nos muestra en su palabra. A Dios espera del hombre que camina en Él, que quiere agradarlo, que quiere vivir en la voluntad de Dios, que guarde sus mandamientos. Así es que en primera instancia podemos decir algo hasta aquí. Si tú eres una persona que tienes interés en la vida eterna y has caminado en el pecado, Dios está pidiendo en tu vida, Dios te ordena que te arrepientas de esa vida. Es decir, tienes que dejar tus pecados. Tienes que dejar el pecado, abandonarlo. Eso es lo que Dios te manda. Segundo lugar, tienes que precisamente venir a Jesús y pedirle perdón, pedirle su perdón, que Él perdone tu vida, que perdone por los pecados en los que tú has vivido. ¿Cuántos años viviste en esos pecados? 15 años, 20 años, 25 años, 35 años, 40 años, los años que tú has vivido en el pecado. Tienes que pedirle perdón a Dios para que Él perdone tus pecados. Lo segundo es que después de que tú vienes a Cristo y Él extiende su misericordia en tu vida y perdona tus pecados, es que de aquí en adelante ahora Jesús quiere que tú seas una nueva persona, una nueva vida en ti. Eso es lo que Dios quiere hacer en ti. Para eso tú tienes que disponerte a guardar su palabra y hacer su voluntad. Eso no lo va a hacer Dios por ti. Esa no es la tarea de Dios. Esa tarea es de cada uno de nosotros, amado. De cada uno de nosotros. Esa es la tarea de estar en su voluntad, de seguir sus mandamientos, de seguir sus ordenanzas. Y eso es lo que Jesús quería en este joven. Por eso le dice, los mandamientos sabes, o sea, guarda los mandamientos. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué le estaba diciendo? Es un estilo de vida, es una forma de vida. Ahora es vivir ya no en tus mandamientos, ya no en los mandamientos que te establezca la sociedad, las costumbres, las tradiciones familiares. No es vivir en los mandamientos que estabas ahí acostumbrado a guardar. Es decir, me refiero a las ordenanzas, estilos de vida, formas de vivir, de evaluar que esto está bien según tus intereses, tu provecho, lo que tú sacas de beneficio en ese estilo de vida. No, ya no es eso. Es ahora mirar a la ley de Dios, es mirar ahora a la palabra de Dios, es mirar ahora a las verdades de la Escritura, al Evangelio, a los Evangelios, y mirar la vida de Jesús para hacer lo que Él nos muestra en su palabra. Ahora es eso, amado. Ahora, decíamos aquí, es imposible andar en Él sin andar en sus mandamientos. Mira, vamos a ver dos textos en el Evangelio, en la epístola de Juan. La primera epístola de Juan, capítulo 5, verso 3. Dice, pues este es el amor a Dios. Recuerda que los mandamientos de Dios se resumen en esta frase. Nos dice amar. Los mandamientos se resumen en amar. Y el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo es amar a tu prójimo. Aquí Juan nos lo dice de esta manera. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Y sus mandamientos no son gravosos. No son difíciles, amado. No son difíciles. Cuando estás en Cristo, cuando Él te ha perdonado tus pecados, cuando vives en comunión con Él, cuando lo buscas, cuando quieres agradar a Dios, no son difíciles. ¿Sabes para quién son difíciles? Para el que su corazón no está en Cristo. El que no quiere estar en Dios,
el que no quiere hacer la voluntad de Dios, entonces sus mandamientos son difíciles, tediosos. A veces son cuestiones donde el hombre inclusive dice: es que Dios me prohíbe esto, esto y esto, y ya saca una lista de prohibiciones. Cuando hay amor, la verdad, mira, no necesitas que Dios te prohíba cosas. De tu propio corazón quieres hacer y agradar a Dios. Estás dispuesto a hacer su voluntad. Vamos a ver el siguiente pasaje en la segunda epístola de Juan. Solamente tiene un capítulo. La segunda epístola de Juan, en el verso 6, dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Jesús en su palabra, inclusive en el Evangelio de Juan capítulo 14, Jesús hablaba de esa importancia de guardar sus mandamientos. Aquí el evangelista, tanto en el Evangelio como en esta epístola, nos hace referencia a ese hecho. Dios lo que está buscando es que el hombre se vuelva a su palabra. Y yo quiero decirte que son estos los tiempos. Así como dice el profeta Malaquías, antes de que venga el día del Señor, era necesario que el hombre se vuelva a su palabra y se vuelva el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, pero es necesario que también nos volvamos a su palabra, a sus ordenanzas, a sus mandamientos. Y este es el tiempo en donde más necesitamos considerar la palabra de Dios. Si tú no consideras la palabra de Dios, entonces verás otras cosas, otros consejos, otros mandamientos y te parecerán lo más adecuado, lo correcto. Es decir, tratarán de engañar y de seducir tus sentidos, aún tus intenciones querrán cautivar y las validarás y las aceptarás y entonces irás en pos de esas cosas. Y así hay mucha gente, amado. Quiero decirte que hay personas que terminan dándole la espalda a Dios porque no han mirado a su palabra y no han guardado la voluntad de Dios y no han vivido en esa comunión con Él, amando a Cristo, viendo el amor que Él ha tenido por ellos, la paciencia, el sacrificio que Él ha hecho por cada uno de nosotros, el derramamiento del Espíritu que envió para nosotros. Nada de eso se ha valorado y entonces este mundo, con todo lo que hay, empieza a cautivar los corazones y muchas personas terminan desviándose del camino. Así es que, amado, Dios está buscando que en este tiempo nosotros consideremos su palabra. Bueno, quiero pasar. Jesús le dijo a este hombre: los mandamientos debes de guardar. Quizás aquí podríamos pensar, ¿qué es la vida eterna? Jesús manifestó o habló de la vida eterna como algo que es dado solamente por Él. Es decir, la vida eterna no te la da la religión, ni que tus padres sean cristianos, ni que tú hayas nacido en una iglesia evangélica y desde ahí te hayan presentado a los 3 años, o a lo mejor te hayas bautizado ya ahí. O sea, eso no nos da la vida eterna. La vida eterna solamente la concede, la da el mismo Señor Jesucristo. Esto no te lo da la religión, amado. Eso no te lo da un pastor. Eso no te lo da una membresía a una iglesia. Solamente es algo que Dios viene de parte de Él. Vamos a verlo en Juan capítulo 3, verso 15. La vida eterna es dada por Cristo. Juan capítulo 3, verso 15 dice: para que todo aquel que en Él cree, o sea en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Y mire, si nosotros miramos todavía en ese mismo capítulo, lo que dice a continuación, el verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amado, Dios quiere precisamente dar la vida eterna. Y para eso nos ha dejado su palabra. Nos ha dejado la Escritura, para que nosotros veamos en quién está la vida eterna. ¿En quién está la vida eterna? En Jesús. Es por medio de Jesús que tú encuentras la vida eterna. Cuando Él te perdona tus pecados y cuando tú, ahora caminando en la voluntad de Dios, llegas hasta la meta, es decir, llegas permaneciendo fiel a Dios, llegas hasta su presencia, entonces recibes la vida eterna. Y la vida eterna es una promesa, mira, fue dado como una promesa. ¿Qué es una promesa? Es decir, alguien que añora que tú alcances algo y para eso te dice: yo te voy a ayudar, yo voy a poner todos los medios, yo quiero que tú lo alcances y yo estoy dispuesto a que esto se cumpla en tu vida. Hace una promesa. Entonces la vida eterna es una promesa, nos ha sido dada como una promesa. Ahí en la epístola de Juan, mira, lo podemos nosotros ver en Primera de Juan, capítulo 2, verso 25. Primera de Juan 2, 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. O sea, Jesús, anunciando el Evangelio, les dijo a sus discípulos: guarden estas cosas, permanezcan fieles, anuncien este Evangelio y entonces vendrá el fin, y cuando venga el fin entonces estarán conmigo, tendrán la vida eterna. Y eso mismo, amado, es lo que ahora tenemos nosotros como promesa. Si tú te has entregado a Jesús, tú tienes una promesa que te ha dado el Señor. ¿Sabes cuál es la promesa que te ha presentado y ha puesto delante de ti? Que tú llegues hasta la vida eterna, alcances la vida eterna. Ese es el deseo de Dios. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Es la promesa que Él te ha hecho, que tú estés en la vida eterna. Ese es el deseo de Dios, amado. También lo refiere como una herencia. Y como una herencia es algo que de alguna forma una persona en su partida deja de estar obviamente aquí en esta tierra, parte y deja algo a sus sucesores, deja algo en esta tierra, en esta vida. Amado, Cristo Jesús dejó este mundo y nos invita a que alcancemos esa herencia, que lleguemos hasta la herencia. Se refiere como a una posesión, como algo que tú vas a recibir, un bien que no se iguala con lo que en esta tierra hay. Mira, la verdad es que a veces los padres se esmeran y con mucho añoro están buscando qué dejarle a sus hijos. Y si tiene 10 hijos, busca cómo lo reparte. Y dice, pero que ninguno se quede sin nada. Aunque sea que a alguno le quede mi cuadro, mi carro, ¿no? Un carro de los 50, un carro a lo mejor ya muy viejito, pero añora que su hijo tenga algo de él. Mira, Jesús nos deja la vida eterna, nos presenta la vida eterna como una herencia, algo que Él añora, algo que Él anhela, que tú y yo alcancemos, tengamos. Amado, y es un bien para toda la eternidad. Los bienes que tenemos en esta tierra un día se van a acabar, un día van a dejar de existir. Y a veces cuando los padres han dejado bienes y de repente por alguna circunstancia se pierden, se descomponen, con el tiempo ya no funcionan, ya no son útiles, a veces permanece ahí permanece el recuerdo, permanece el valor que tenía esa herencia. Amado, yo quiero decirte, el valor que tiene esta herencia es la sangre de Jesús. Es decir, esta herencia costó la sangre de Jesús. Tiene un grande valor. Y todos somos invitados a esa herencia por medio de Jesús. Es decir, a poder entrar a la vida eterna. Así es que la vida eterna es algo muy importante para este tiempo. Este hombre quería alcanzarla. Jesús lo dirige a los mandamientos. Tú y yo somos dirigidos a los mandamientos. Si tú no te has arrepentido, necesitas arrepentirte y pedirle perdón a Jesús porque has transgredido sus mandamientos, has invalidado sus palabras.
y necesitas ahora caminar en la voluntad de Dios. Este joven, mira, lo curioso es que él era un hombre que reconocía que estaba listo para la vida eterna, o que por lo menos desde su perspectiva sentía que ya estaba preparado para la vida eterna. Vamos a regresar a este pasaje de Mateo capítulo 19. Después de que Jesús le refiere la ley moral, en el verso 20, el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y bueno, yo creo que este joven refleja lo que a veces en la religión no tienes, amado. O por decirlo con otras palabras, refleja lo que no alcanzas en la denominación y en la religión. Porque la religión a veces solamente son parches, son cosas superficiales, pero dentro de tu alma hay algo que todavía sabes te hace falta, necesitas. Hay algo que no has alcanzado, hay algo que todavía tu ser reclama inclusive. No has encontrado. A veces lo que se encuentra es una vida religiosa, o la gente en el mundo busca una vida cómoda, agradable, fiestera, a lo mejor de diversión, de placer, y ahí está buscándola y está queriendo añorar, sentirse pleno, disfrutar el momento, la ocasión, darse rienda en la libertad que siente que tiene y que piensa que va a hacerle feliz, y mira, cuando termina de hacer todo lo que le vino en gana, sabe que no lo ha alcanzado, algo le hace falta. Bueno, este bien es un bien espiritual. Y es un bien que no te da la religión, es un bien que no te da el mundo, no te lo dan los pecados, los placeres de esta tierra. Es un bien que solamente procede de Dios. Es la salvación, es la paz en tu alma, es la vida que Dios pone en una persona que se arrepiente. Ese bien es lo que el hombre necesita. Este hombre, la verdad, moralmente podía ser una persona ejemplar. Vamos a verlo aquí. Él dice: ¿qué más me falta? Quizás como joven era un joven ejemplar, ¿no? Era un joven muy destacado. Jesús lo amó, por ejemplo, ahí en Marcos 10:5 dice que Jesús lo miró y lo amó antes de decirle qué más le faltaba. Era un hombre que Jesús quería ayudarlo, pero tristemente este joven no decidió aceptar la ayuda de Jesús. No decidió aceptar la ayuda de Jesús. Fue un joven quizás que en su vida, en su conducta, en su actitud demostró, vamos aquí a la presentación, a la diapositiva, el segundo punto, en su vida y en su conducta este joven demostraba buenas cualidades. ¿Por qué? Porque guardaba todos los mandamientos, y eso fue lo que le dijo a Jesús: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Quizás ya era un hombre maduro, y en ese momento le decía: Señor, todo esto lo he guardado desde muy corta edad, desde mi adolescencia, quizás desde mi juventud he empezado a caminar en esos caminos. No miento, no robo, no he cometido adulterio, he honrado a mi padre y a mi madre, amo a mi prójimo. Y mira, parecía que este joven era en ese sentido lleno de virtudes y de cualidades. Una vida moral, vamos al siguiente punto. Su vida moral demostró una vida ejemplar, una moralidad ejemplar. Yo creo que pocas personas le decían esto a Jesús. Pocas personas que se acercaron a él le pudieron decir: Señor, vivo haciendo eso, me he entregado a esa vida. Señor, la verdad, he podido guardar todas esas cosas. Era un hombre ejemplar, pero mira, dentro de su corazón él sabía que algo más le hacía falta. A pesar de todo eso, algo más le hacía falta. Por eso la pregunta: ¿qué más me falta? Y ese es quizás el dilema, amado. A veces muchas personas, creyendo y sabiendo que tienen que hacer algo, quieren ahora caer en el error, o caen en el error de querer hacer más cosas para alcanzar su salvación.
Es que si oro más, seguramente entonces pues ya Dios me va a perdonar. Si ayuno, entonces si ahora ayuno más, voy a ayunar ya no 2 días, sino ahora van a ser 4 días de la semana, voy a ayunar más. Y entonces ahora el hombre empieza a depositar su fe en las obras. Por eso la Biblia dice que no es por obras, pero tampoco eso quiere decir que el hombre no tenga nada que hacer. El hombre tiene que poner una parte, Dios pone esa otra parte, y el hombre lo que debe de buscar es tener un corazón dispuesto y rendido al Señor. Este hombre entonces quería saber qué otra cosa podía hacer. Amado, la verdad es que el favor de Dios, la salvación viene por la gracia de Dios. Dios ha establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y Dios ha establecido un límite de existencia para que el hombre ahora viva en la voluntad de Dios. El resto de su vida ahora viva agradando a Dios, cumpliendo sus palabras, rindiéndose a Él, amándolo con todo su corazón. Y eso es lo que Dios está buscando en este joven. Guardaba los mandamientos, pero Dios quería en este joven una obediencia de corazón. ¿Sabes qué es lo que le faltaba a este joven? Obedecer de corazón. Quizás este joven representaba a aquellos que se portan bien, que hacen las cosas por querer vivir una vida a lo mejor diferente, ser ejemplares, ser de influencia a otros, pero no lo hacen realmente porque su corazón esté deseoso de agradar a Dios y de poder tener la voluntad de Dios en ellos. Es decir, solamente lo hacen por competencia, por que los demás lo miren y vean que es una persona respetuosa, amable, honesta. A lo mejor es un hombre que cuida a su familia y está cuidándolos, apapachándolos, es responsable en el hogar, da su gasto, hace estas cosas, da consejos a sus hijos, y por fuera solamente es un hombre que parece bueno ante los ojos de los demás. Pero no había una obediencia de corazón. ¿Y sabes cuál es la prueba? La prueba que en este joven no había una obediencia de corazón, porque ahora aquel al que él había llamado bueno le hace una petición. Y este joven dice no, dice que se da la vuelta y se aleja de Jesús, no cumpliendo lo que Jesús le pidió. Vamos a verlo, mira. El verso 21, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Hay 2 peticiones aquí que le hace Jesús. La primera es que renunciara a lo que él más amaba en esta tierra. En el caso del joven, este joven amaba sus riquezas y le dijo: renuncia a todo lo que posees, renuncia. Si quieres entrar a la vida eterna y sentir esa paz en tu ser, en tu interior, tienes que renunciar a lo que más has amado. Este hombre tenía que renunciar a todos sus bienes y dejárselo a los pobres. Es una petición muy particular en el joven, que vendiera sus bienes y se lo diera a los pobres. Lo que realmente representa es lo que él más amaba. Y así Jesús a veces está hablando en nuestras vidas. Jesús quizás ve qué cosa es lo que tú más amas hoy. ¿Qué es lo que tú más amas en esta tierra? A veces amas más una relación, a veces más amas un estilo de vida, a veces amas más a una persona que a Dios, a veces estás amando más tu propia imagen, tu propia reputación, tu propia condición, estás más amándote a ti mismo y no dándole el primer lugar a Dios. El primer mandamiento es ese: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. El segundo es precisamente: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le pidió a este hombre: mira, tienes que renunciar a lo que más amas para amarme a mí, porque amas más tu dinero, amas más tus bienes y tus riquezas y no me has dado el lugar que yo merezco. Y cumple el segundo mandamiento: ama a tu prójimo, dale todo lo que ellos necesitan, los pobres. Entonces este joven, en esa primer petición, él no la cumplió. Pero esa petición también incluía
la segunda, ¿no? Vemos la segunda petición: ven y sígueme. O sea, este joven, después de que él renunciara a lo que él poseía, renunciara a sus bienes, entregárselos a los pobres, ahora tenía que venir en pos de Cristo. Y bueno, no renunció a sus bienes, por consiguiente no pudo seguir a Jesús, no pudo ir en pos de Él. Amado, yo creo que Jesús también así habla en nosotros. Hay momentos en donde Jesús está hablando a nuestras vidas y está buscando una obediencia de corazón, no por costumbre. Seguramente este joven estaba acostumbrado a no mentir, a no cometer adulterio, a no hurtar. Era ya un estilo de vida en él. Pero cuando Jesús le vino a pedir algo más en su corazón, es decir, una obediencia de corazón, que él considerara cómo estaba ese corazón, si estaba dispuesto a obedecerle a él en todo, entonces este joven ya no quería ir en pos de Jesús. Perdió el interés de la vida eterna. Y aunque tenía una intención correcta al inicio, preocupado por su salvación, preocupado por la vida eterna, quizás entendiendo que un día sus bienes se le iban a acabar, cuando Jesús le hizo ver cuál era el problema en su corazón, dijo: no, pues sí es cierto, es que me preocupan mis bienes materiales. Tanto le preocuparon que ya no siguió haciendo caso a las ordenanzas de Jesús y no fue en pos de Él, no fue en pos de Cristo. No renunció a lo que más amaba y no estuvo dispuesto a seguirlo. Yo quiero decirte algo: Jesús conoce tu corazón, tu vida, y Él sabe qué es lo que hay en tu ser. ¿Qué es lo que tú más amas hoy? ¿Realmente es Jesús lo que más te preocupa en tu vida? Es decir, tú estás interesado en buscar a Jesús. ¿Tú estás deseoso de seguir a Jesús? ¿Realmente la vida eterna es lo que a ti te preocupa? Bueno, Jesús quiere que tú y yo pongamos delante de Él una obediencia de corazón, que lo sigamos por amor, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha ofrecido por nosotros, lo que Él ha dado para que nosotros encontremos la salvación y la vida eterna. Amado, Jesús quiere que nosotros lo amemos a Él, porque Él nos ha demostrado su amor en primera instancia. Y solamente podemos pagar ese amor cuando nosotros le amamos a Él. Así es que yo quiero invitarte a que en este día, pues tú tomes una decisión en tu corazón. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Quiero invitarte a que hoy podamos meditar. Meditemos. Si quieres hacerlo de pie, ahí sentado, pero hoy podamos entender algo, amado. La vida eterna la pone Dios delante de nosotros. Jesús pone delante de nosotros la vida eterna. ¿Qué necesitamos para hacer la vida eterna, para encontrar la vida eterna? Primero, arrepentirnos de nuestros pecados. Mirar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Jesús padeció en la cruz por ti. Jesús dio su vida para que tú pudieras recibir el perdón que te hace falta, el perdón que tú necesitas. Jesús dio su vida ahí en la cruz. Y por otro lado, ahora lo que Jesús busca es que tú estés caminando en su palabra, en sus mandamientos, en su voluntad. Él es el único que puede ayudarte en todo lo que tú puedas estar pasando, dificultades, a veces desánimo, pruebas, aún las tentaciones. Dios enviará su Espíritu para ayudarte a permanecer en ese camino. Dice la Escritura que aún el Espíritu nos guiaría a toda verdad, a toda justicia. Es decir, nos dirige en un camino de justicia, de amor, de santidad, de fe.
para que veamos precisamente todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y esto es precisamente el hecho de que Jesús ha hecho esto para que alcancemos la vida eterna. Es decir, Jesús ha permitido, ha preparado todas estas cosas para que tú y yo podamos encontrar la vida eterna. La vida eterna está en Jesús. Este hombre se acercó a la persona indicada, le hizo 2 cuestionamientos muy interesantes, y en cada uno de ellos Jesús le habló con sinceridad y con verdad. ¿Qué es lo que él necesitaba? Seguramente así hará Jesús contigo. Te hablará, amado, y te está hablando para que tú tomes decisiones. Este joven tenía que tomar una decisión, pero tomó la decisión equivocada. No siguió el consejo de Jesús, más bien decidió por lo que él consideraba más importante, y se fue triste. Ese joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Le dolía hacer aquello que Jesús le pedía. Amado, yo creo que Dios espera que no haya eso en nosotros. Es decir, Dios no quiere ver que tu corazón te duele cuando Él te pide que hagas su voluntad. Leíamos hace un momento, dice la Escritura, que sus mandamientos no son gravosos, amado. Sus mandamientos no son gravosos, ahí en 1 de Juan 5:3. Así es que Jesús también espera eso de nosotros, que nuestra obediencia sea de corazón. Y amado, necesitas venir a Jesús. Quizás hay preguntas que quieres hacerle a Él, puedes hacérselas. Habla con un corazón sincero. Pídele a Dios la ayuda en tu vida. Pídele a Jesús la ayuda en tu vida. Jesús no está lejos. Él vino para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra y pedimos en el nombre tuyo que esa vida eterna, que es una promesa, que es una herencia, sea alcanzada por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Por cada uno de los que queremos hacer tu voluntad. Los que quieren iniciar en este camino, Señor, arrepintiéndose y aún viendo el amor que tú has demostrado en la cruz por ellos, Señor. Aquellos que estamos en este camino, ayúdanos a perseverar y a mirar a tu palabra y caminar como tú nos muestras, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser aquellos que de corazón vivimos en esta voluntad, Señor. Padre, para agradarte, para hacer lo que tú quieres de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Pedimos que selles tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues terminamos aquí este mensaje, esta reflexión, y les invitamos a que ustedes sigan orando, buscando de Dios en sus vidas. En la semana, aún en la noche, en algún momento en particular, usted busque el consejo de Dios, vaya a la Escritura, hable con Dios, pídale dirección en su vida. Y la verdad es que esto es algo que necesitamos estar haciendo en estos tiempos. Dios le bendiga. Estamos terminando aquí la reunión. Estamos para servirles. Que tengan buena tarde.